Bienvenidos a mi canal. El año nuevo ha comenzado, como han visto, y por todo lo que está pasando en el mundo y en nuestras vidas, les mando la fuerza para que puedan hacer frente a los problemas y que resuelvan y superen día a día las adversidades. Y para ello, cada vez que se sientan que no pueden más, les recuerdo de usar las luces para recuperar la energía que han perdido. La luz rosa les da amor a vuestro ser. La luz verde les mandará la sanación que necesiten. La luz azul para que los ayude a exprimirse con inteligencia. La luz amarilla para que les dé la energía de hacer las cosas. La luz roja para que se sientan radicados. Recuerden, donde se encuentren es casa. Y para que encuentren en su camino las personas justas para un buen trabajo. La luz blanca para que los seres espirituales le manden energía positiva para que superen los desafíos de la vida. Y esta luz traerá calma en el corazón. Después de haberlo hecho, van a experimentar una sensación de paz y resiliencia para todo lo que se está viviendo en estos momentos. El tema que les traigo hoy será nuevo para quien no se da cuenta aún que las cosas se repiten generación tras generación. Pero cuando nos toca a nosotras vivirlas, entonces pareciera que fueran cosas nuevas, cosas que no se puede pensar cómo se van a hacer. El recuerdo de nuestros padres se nos ha quedado imprimido en la piel, en la mente y en el corazón, porque algunos de ellos han sido muy duros en la educación, con los castigos, con los insultos y los golpes. Muchos de nosotros nacimos con madres estrictas y rígidas y ni siquiera podíamos soñar con hablar con ellas sobre ciertos temas. Se nos metía miedo, cuidado con los besos, cuidado con dejarte tocar de algún hombre. Se nos hacía tener cuidado de cualquier hombre, hasta del propio padre. Recuerdo los comentarios de mi madre con sus amigas, que el hombre no debería ni tan siquiera de hacerle el baño a una niña. Las vemos correr por la casa y entre gritos y sonrisas, y al final se logra que la muchacha haga lo que se le dice. Las cuidamos, las protegemos, las educamos y nunca tenemos que bajar la guardia, porque el peligro está por todas partes. Y ustedes saben de qué peligro les estoy hablando. A partir de los 12 años, algunas empiezan a abrir los ojos. Comienzan las primeras miradas hacia el sexo opuesto. Es posible que con su madre pueda hablar de lo que ella está sintiendo. Pero muchas veces esto no será posible, porque están muy ocupados. Y no hay tiempo para estas frivolidades de la adolescencia, o porque no hay esa confianza para hablar con la propia hija de esos temas, porque es posible que no sabes cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hará la chica para desahogar lo que tiene en la cabeza? Lo hará con su mejor amiga o amigo. Entre ellos organizarán lo que se puede hacer con ese chico maravilloso con el que están compartiendo miradas y sonrisas. Los tiempos han pasado. Estas cosas también se escuchan decir, pero las cosas son y serán siempre igual. Porque si una muchacha a esa edad comienza a salir con el primero que le calienta la oreja, y se les deja que se vean en libertad, entonces puede suceder que la muchacha salga encinta a temprana edad. Lo que he visto en Europa que hacen las madres apenas ven estas cosas, las llevan al ginecólogo que les recete el anticonceptivo.
¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Tu hija adolescente está enamorada? Bueno, es normal, lo podemos pensar así. La adolescencia es una etapa llena de cambios y descubrimientos, tanto en lo físico como en lo emocional. Y entre los muchachos es muy claro el amor. Y es normal, nacemos con sentimientos, y este es el primero. Pero atención, también puede confundir el sentimiento con las mariposas que sienten en la boca del estómago. Eso no es amor, es nerviosismo. Esto abre la curiosidad hacia la otra persona. En las relaciones hay que usar la mente y el corazón. Nunca es solo amor. Estas son las cosas que hay que explicarles a las chicas con dulzura. Y no hay que hacer que la niña esté cerca cuando se hablen de estos temas considerados de adultos. Son menores de edad y eso hay que recordárselo cada vez que se pueda. Busquen palabras dulces y tranquilizadoras para hacerle entender que también ella podrá tener la libertad de hacer las cosas cuando será mayor de edad. Cuando se es menor de edad, los padres tienen la tutela legal de sus hijos, porque son sus padres. Pero todo esto puede improvisamente cambiar si la chica llega a hacer cosas que no tiene que hacer. Y desde allí en adelante sus vidas cambiará para siempre. Como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Gracias por haberme escuchado y a la próxima.